¿Sabías que en Europa hay rutas donde un Airbus A321neo o un Boeing 737 MAX prácticamente no pueden competir contra un tren? Y no porque el tren sea más rápido, sino porque el avión empieza perdiendo incluso antes de despegar. Lo más sorprendente es que muchas de las aerolíneas más grandes de Europa dejaron de luchar contra el ferrocarril. En lugar de eso, comenzaron a eliminar cientos de vuelos y a enviar esos pasajeros en tren. Pero no porque estuvieran perdiendo dinero, sino porque descubrieron una forma mucho más rentable de operar. Entonces, ¿qué está ocurriendo? ¿Por qué un continente famoso por su enorme industria aérea parece estar reemplazando algunos vuelos por trenes? La respuesta tiene mucho más que ver con la aviación de lo que imaginas. Cuando pensamos en un avión comercial, normalmente imaginamos un Airbus A220 o un Boeing 787 cruzando el cielo a casi 900 km por hora. Y precisamente ahí está la clave. Los aviones fueron diseñados para ser eficientes cuando vuelan en crucero, es decir, cuando ya alcanzaron su altitud y mantienen una velocidad constante. El problema es que los vuelos cortos apenas permanecen unos minutos en esa fase. En un trayecto de apenas 300 o 400 kilómetros, el avión despega, asciende, alcanza el crucero por muy poco tiempo y casi inmediatamente comienza el descenso. Eso significa que pasa buena parte del viaje en las etapas donde más combustible consume. Para que tengas una idea, en rutas largas casi todo el combustible se gasta durante el crucero, donde los motores trabajan de la forma más eficiente posible. Pero en rutas cortas ocurre exactamente lo contrario. Una gran parte del combustible se consume durante el rodaje, el despegue, el ascenso y el descenso. Por eso un Airbus A320neo puede consumir cerca de 2,3 litros por cada 100 pasajeros kilómetro en un vuelo de unos 1.200 kilómetros, pero prácticamente duplicar esa cifra cuando realiza trayectos inferiores a los 450 kilómetros. Y eso no es todo. En los grandes aeropuertos europeos, un avión puede permanecer entre 15 y 30 minutos, esperando autorización para despegar. Durante todo ese tiempo, los motores siguen funcionando, la tripulación continúa trabajando y la aerolínea sigue acumulando costos sin haber recorrido un solo kilómetro. Mientras tanto, el tren simplemente abandona la estación y acelera. No necesita hacer fila para despegar, no tiene que subir a más de 10.000 metros de altura, ni gastar enormes cantidades de energía para mantenerse en el aire. Y ahí comienza la ventaja del ferrocarril. Sin embargo, el combustible no fue el verdadero motivo por el que las aerolíneas empezaron a abandonar muchos vuelos cortos. La verdadera razón vale millones de dólares. Los slots aeroportuarios. Un slot es el permiso para despegar o aterrizar en un horario específico. Y en aeropuertos tan congestionados como Londres Heathrow, Frankfurt, París Charles de Gaulle o Ámsterdam Schiphol, conseguir uno es extremadamente difícil. De hecho, algunos slots en Heathrow llegaron a venderse por alrededor de 75 millones de dólares. Ahora imagina que una aerolínea utiliza ese valioso horario para enviar un Airbus A319 con apenas un centenar de pasajeros hacia una ciudad cercana. Después imagina utilizar exactamente el mismo horario para enviar un Airbus A350 o un Boeing 787 lleno de pasajeros rumbo a Nueva York, Tokio o Sao Paulo. La diferencia económica es enorme. Los vuelos de largo recorrido transportan más pasajeros, venden asientos mucho más caros y además generan importantes ingresos con la carga transportada en sus bodegas. En otras palabras, para una aerolínea resulta mucho más rentable reservar sus mejores horarios para vuelos internacionales que utilizarlos en rutas domésticas de menos de una hora. Y fue entonces cuando ocurrió algo inesperado. En lugar de seguir compitiendo contra el tren, muchas aerolíneas decidieron convertirlo en su aliado. El mejor ejemplo ocurrió en España. Durante décadas, la ruta entre Madrid y Barcelona fue una de las más transitadas del planeta. Había más de 5 millones de pasajeros al año, y durante la época del famoso puente aéreo de Iberia,
despegaban vuelos aproximadamente cada 15 minutos. Pero todo cambió en 2008. Ese año comenzó a funcionar la línea de alta velocidad entre ambas ciudades, y el viaje pasó a durar apenas 2 horas y media. Millones de pasajeros empezaron a cambiar el avión por el tren. Después llegaron nuevos operadores ferroviarios, aumentó la competencia y los precios bajaron todavía más. En algunos casos, aparecieron boletos desde apenas 9 euros. Competir contra eso se volvió prácticamente imposible. El resultado fue que el tren terminó dominando más del 80% del mercado entre Madrid y Barcelona, mientras aerolíneas como Vueling abandonaron la ruta e Iberia redujo considerablemente la cantidad de vuelos. Pero España no fue el único país donde ocurrió algo así. En Alemania, una aerolínea decidió dar un paso mucho más sorprendente. En lugar de eliminar al tren, decidió integrarlo dentro de su propia red de vuelos, y esa empresa fue Lufthansa. En Alemania entendieron que seguir utilizando aviones para conectar ciudades cercanas ya no siempre era el mejor negocio. Así nació Lufthansa Express Rail, un sistema que cambió la forma de viajar dentro del país. Imagina que compras un boleto desde Colonia hasta Nueva York. Lo lógico sería pensar que todo el recorrido será en avión. Pero no. El primer tramo lo realizas en un tren de alta velocidad IC. Lo más curioso es que ese tren tiene un número de vuelo de Lufthansa. Sí, para la aerolínea es como si ese tren fuera otro de sus aviones. Cuando llegas al aeropuerto de Frankfurt, simplemente continúas hacia tu Airbus A350 o tu Boeing 787 con destino a Estados Unidos. Y si el tren sufre un retraso, Lufthansa protege automáticamente tu conexión. Para el pasajero todo sigue siendo un único viaje. Este sistema ya conecta 28 ciudades alemanas mediante más de 240 conexiones diarias, permitiendo que cientos de miles de pasajeros lleguen al principal hub de Lufthansa sin necesidad de utilizar un vuelo regional. Y el beneficio para la aerolínea es enorme. Libera aviones, reduce consumo de combustible, disminuye costos de mantenimiento y, sobre todo, reserva sus slots para las rutas que realmente producen la mayor parte de sus ingresos. Lo más curioso es que, hace apenas unas décadas, el tren era visto como el principal enemigo de la aviación. Hoy ocurre exactamente lo contrario. En muchos casos, ambos trabajan juntos. Es cierto que la Unión Europea quiere reducir considerablemente las emisiones del transporte durante esta década. Por esa razón, algunos países comenzaron a limitar ciertos vuelos muy cortos cuando existe una alternativa ferroviaria suficientemente rápida. Francia fue uno de los primeros. Aprobó una ley que elimina algunos vuelos nacionales cuando un tren puede realizar el mismo recorrido en menos de 2 horas y media. Sin embargo, existe una excepción muy importante. Si ese vuelo sirve para conectar pasajeros con rutas internacionales, puede seguir operando. ¿Por qué? Porque esos vuelos siguen siendo fundamentales para alimentar los grandes aeropuertos internacionales. Es decir, el objetivo nunca fue eliminar la aviación. El objetivo era dejar de utilizar aviones allí donde el tren puede hacer exactamente el mismo trabajo. Y eso nos lleva a una pregunta interesante. Si este modelo funciona tan bien, ¿por qué no ocurre lo mismo en Estados Unidos? La respuesta está en la infraestructura. Europa posee una de las redes ferroviarias de alta velocidad más extensas del planeta. Miles de kilómetros conectan ciudades muy cercanas entre sí. Además, la mayoría de las estaciones están ubicadas en pleno centro urbano. Eso significa que muchas veces el pasajero llega caminando o utilizando el transporte público. En cambio, en Estados Unidos, la realidad es completamente diferente. Las distancias suelen ser mucho mayores. La red de trenes de alta velocidad prácticamente no existe fuera del corredor noreste, y el automóvil continúa siendo el principal medio de transporte para millones de personas. Por eso, rutas como Nueva York-Boston o Washington-Nueva York pueden competir parcialmente con el tren. Pero la inmensa mayoría de los vuelos nacionales estadounidenses siguen siendo indispensables. Y en Latinoamérica, la diferencia es todavía mayor. Países como México, Brasil, Argentina, Colombia o Chile
tienen ciudades separadas por cientos o incluso miles de kilómetros. Construir una red ferroviaria similar a la europea costaría cientos de miles de millones de dólares y requeriría décadas de inversión. Por eso, en gran parte de América Latina, el avión continúa siendo prácticamente la única opción para conectar muchas ciudades en tiempos razonables. Y eso no es todo. En la aviación hay temas que nunca dejan de sorprendernos, como este video que te muestro en pantalla. Entra a verlo para aprender más sobre este fascinante mundo. Ah, y te leo en los comentarios.